¿Cómo están todos? Soy Julio Barco y esta noche vamos a conversar sobre este libro de Michel de Foucault que se llama Historia de la locura en la época clásica. Lo terminé de leer ayer de madrugada y me parece un libro genial para pensar cómo las sociedades occidentales en su creación del orden que actualmente sostiene sus grandes poderes impuso a la locura, a la gente que tenía desviaciones, a los vagabundos, por ejemplo, a los que no se podían adaptar al establishment de las sociedades, sea medieval, o sea en el Renacimiento, o sea en la Edad Moderna, les impuso un orden. Entonces, cuando Foucault hace este ensayo, nos explica cómo la locura en cierta época era tan llamativa. Por ejemplo, en el Renacimiento, vemos que para autores como Erasmo de Rotterdam, la locura es un elogio, es algo que es lo que él exalta porque se da cuenta de su poder. ¿Y qué va pasando del tiempo? Va mermando este poder porque las sociedades se van organizando. Para esto, por ejemplo, Foucault nos invita a pensar en la figura de dos personajes de la literatura. En todo caso, en la figura de dos autores que trabajaron la locura, como ustedes podrán recordar. Por ejemplo, tenemos por un lado a Shakespeare y por el otro lado a Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra tiene su obra El Quijote, donde justamente el personaje central es el personaje que nos propone un tipo de locura, la locura literaria, como muy bien lo dice Foucault. Es la locura que invita al personaje a creer que la realidad que él vive en su mente es la realidad cierta y por ende a vivir su realidad sin medir las consecuencias, como en el caso de Quijote, o de repente vemos en Shakespeare también, en el caso de Macbeth, o vemos por ejemplo la locura del poder, en el caso de Julio César, o la locura tras el poder, en el caso de Hamlet. Lo que Foucault lo quiere decir y advertir es que las sociedades modernas no quieren que nadie piense diferente. A partir de estas desconexiones con lo natural, van a empezar a organizarse en cada lugar. Por ejemplo, en Inglaterra nos cuenta cómo empezaron a formarse los orfanatos, cómo empezaron a dejarse de lado los lugares donde estaban los leprosos, y luego ahí se pusieron espacios para los nosocomios de los que se consideraban locos. Entonces toda esta gente que es loca, porque no se adapta al sistema, según Foucault, va a ser adocenada y determinada a entrar en un espacio que el propio sistema, para poder sostenerse, va a crear. Y en ese sentido, la historia de la locura nos invita a reflexionar de cómo los poderes en los cuales uno se mueve, los poderes en los cuales uno está, digamos, uno es parte, se crean para justamente sostener su propia ideología, y todos los que no entran dentro de ese espacio son considerados locos. En ese sentido, Foucault es muy interesante porque nos permite ver que la locura no siempre fue lo que actualmente se cataloga de una manera despreciable, sino también fue en algún momento y es también cierta cualidad que tienen los genios, o cierta cualidad que tienen las personas que crean, o cierta cualidad que tienen las personas que de pronto no se adaptan al sistema. Entonces Foucault nos está advirtiendo cómo el poder, para justamente enclaustrarse en su espacio, domina el pensamiento y domina el orden social sobre el que se sostiene ese pensamiento. Es un libro muy interesante, Historia de la locura número 1.